Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 en la mañana. Le envío un abrazo a Carlos de Tomaso, que como siempre se conecta a nuestro espacio, está en sintonía. Feliz año para usted, doctor. Dice el doctor de Tomaso: el principio de la responsabilidad extracontractual del Estado, que está en el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución, se lo está leyendo mal por parte de las autoridades. Este principio establece que el Estado asume la responsabilidad de reparar por los daños de acción o omisión de cualquier funcionario policial, oficial o empresa pública que lo cause. Luego, el mismo numeral dice que el Estado hace la acción de repetición para individualizar los causantes del daño. Esto no significa acusar a toda la fuerza pública, suscribo eso. Significa que frente al ciudadano el Estado asume la responsabilidad por los daños, lo penal, y la repetición es individual. Esas familias requieren el apoyo inmediato del Estado para calmar su dolor y sus daños. Completamente de acuerdo, doctor de Tomaso. Y es por eso que este discurso de ayer del señor ministro de Defensa, por Dios, innecesario. No lo entiendo. ¿Qué opina Fernando Bastias, que está con nosotros? Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe, quien le habla Fabricio Vela. Fernando Bastias es el representante del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, que además ha acompañado durante todas estas semanas tan complejas a las familias de los niños asesinados. ¿Cómo le va, Fernando? Un gusto con todos. Buenos días. Sí, aquí amaneciendo con... Bueno, este discurso no sorpresivo por parte del Ministerio de Defensa en relación a la acción de habeas corpus que se ganó hace algunas semanas. ¿Usted lo escuchó ayer al ministro? Lamentablemente, ¿no? Y frente a algunas precisiones, ¿no? Algunas jurídicas, otras políticas. La primera es la jurídica, que es la que nos interesa más y es la que sabremos defender en la apelación. En primer lugar, hay una diferencia enorme entre las violaciones a derechos humanos y el cometimiento de crímenes relacionados a graves violaciones a derechos humanos. Y también las vías legales para eso. Por un lado, la vía constitucional, en el habeas corpus, en relación a una desaparición forzada, lo que busca es reconocer fácticamente el hecho. No busca establecer responsabilidades penales ni individuales. Busca reconocer que una persona fue detenida e incomunicada por agentes del Estado. Ese habeas corpus es un mecanismo judicial reconocido en este tipo de casos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por nuestro ordenamiento jurídico, artículo 46, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, uno de los argumentos muy flojos, en realidad, por parte del Ministerio de Defensa, Comando Conjunto y posterior el Ministerio del Interior, es que la jueza determinó el cometimiento de un delito. Y bueno, si ellos quieren adelantarse a eso, será posición de las instituciones públicas. Pero la jueza cumplió lo que establece la ley, y se reconoce una desaparición forzada cuando hay indicios de participación de funcionarios públicos y una o varias personas privadas de libertad de una manera ilegal y posteriormente una situación de incomunicación. Esas son las reglas que establece nuestra ley en concordancia con estándares internacionales de derechos humanos. En este caso, evidentemente, se cumplió, fue reconocido por el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que estableció investíguese con los estándares de desaparición forzada. Tiene un pronunciamiento también de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para América del Sur, señor Jan Yaraf, investíguese como un caso de desaparición forzada. ¿Qué es lo que debía hacer la jueza? No apartarse de ese pronunciamiento, no solamente por presión de Naciones Unidas, sino porque evidentemente en los hechos aquí había una desaparición forzada y por ende ordenó los mecanismos de búsqueda y también las disculpas públicas, porque ¿qué era lo que establecía el Ministerio de Defensa en la audiencia? No hay desaparición forzada. ¿Qué es lo que se identificó en la audiencia? Que sí hubo desaparición forzada. Y la manera de reparar integralmente es que reconozcas el hecho, tal cual, ni más ni menos. Eso con respecto al habeas corpus, porque me parece que hay una interpretación errada a propósito de esta figura y las instituciones tienen todo el derecho de apelar e impugnar. En lo que no tienen derecho, compañeros y compañeras, es a mentir, a desinformar, a anunciar una persecución política contra la jueza y a anunciar una persecución política contra organizaciones de derechos humanos. Eso no lo pueden hacer.
Eso es algo que en las siguientes horas organizaciones sociales y de derechos humanos de todo el Ecuador se van a pronunciar, rechazando y repudiando, porque si bien es cierto, están en todo el derecho de apelar, esa apelación ejecutada por las tres instituciones, por el bloque de seguridad, Comando Conjunto, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, demuestra la intención de querer la impunidad en el caso. Esto no es solo un mal procedimiento de 16 militares. Es la consecuencia de una dirección política en materia de seguridad. Recordemos las palabras del presidente de la República en abril de 2024. Dijo que le va a dar indulto a todos los policías y militares que en el marco de sus actuaciones sean perseguidos por la justicia en el cumplimiento de sus labores. ¿Qué se sobreentiende por eso? Las Fuerzas Armadas están cometiendo ilegalidades e incumpliendo procedimientos porque saben que tienen todo este respaldo institucional. Y la crítica es hacia eso. No estamos criticando a la institución, sino a la forma en que realizan los operativos. Y la forma en la que responde estas instituciones del bloque de seguridad materializa el llamado a la impunidad. De no, esto es un tema individual de 16 militares, yo no tengo nada que ver. Hay responsabilidad del Estado en la desaparición forzada y la posterior ejecución de los 4 niños. Entonces, hay un rechazo y un repudio total con esas palabras, rechazo y repudio, frente al llamado de la impunidad que hacen estas instituciones públicas. El llamado a la persecución política, con mucha tranquilidad, a través de una cadena nacional. Una persecución política contra una jueza constitucional que recibió un caso tan delicado como este. Y una persecución hacia organizaciones de derechos humanos. Intentan minimizar las acciones que nosotros hacemos. Una organización de más de 43 años de trayectoria aquí en la ciudad de Guayaquil lo intentan minimizar como un acto de supuesta persecución política. Ahora resulta que el Ejecutivo está siendo perseguido políticamente por organizaciones de derechos humanos. Causó muchísima indignación la respuesta, no solo del Ministerio de Defensa, sino la posición también del Ministerio del Interior. Ese escrito de impugnación, sin ningún tipo de lógica jurídica, con términos rimbombantes como caracteriza a la ministra del Interior, Mónica Palencia, sin ningún tipo de razonamiento pretende impugnar amenazando a la jueza y solicitando indemnización porque se ha dañado la honra en la institución de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Y dónde está la honra de los 4 niños? Las cuales el Ministerio de Defensa se ha encargado de crear toda una campaña de desprestigio, que se ha encargado de pagar a cuentas trolls, a cuentas falsas, para crear todo un imaginario falso en relación a la lucha de los papitos y mamitas de los 4 niños. Entonces, aquí hay una desviación completa de la atención con respecto a lo que realmente importa, y es la justicia. Y la justicia no solo se la va a obtener encerrando a los 16 militares o procesándolos por desaparición forzada y un posterior y posible caso de ejecución extrajudicial. Fernando. Aquí va a haber justicia cuando ningún otro niño más se ha detenido ilegalmente y se ha incomunicado. Aquí va a haber justicia cuando el ministro de Defensa pida realmente disculpas públicas. Y también va a haber justicia cuando se sancione políticamente a un ministro que no es capaz de reconocer de que está dando direcciones políticas equivocadas a una institución como es las Fuerzas Armadas. Fernando, ustedes califican como peligroso, riesgoso lo que ha dicho ayer el ministro, esto respecto, digamos, de lo que podría ocurrir con nuevos casos. Entendemos incluso, y escuchaba más bien, leía un reportaje de Carol Noroña, 145 investigaciones que Fiscalía lleva por delito de extralimitación. Al no reconocer esta desaparición forzada, ¿ustedes consideran entonces que hay un peligro para situaciones similares que ya ocurrieron o que podrían ocurrir? En efecto, hay un riesgo por doble vía. Un riesgo a la independencia judicial, porque ahora resulta que ningún juez o jueza constitucional o jueza penal puede establecer responsabilidades de funcionarios públicos. La ministra del Interior y el ministro de Defensa van a responder de esa manera cuando la justicia se encargue de procesar penalmente a todos los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Van a responder de igual manera
cuando ante el sistema internacional también se declare responsabilidad del Estado por este tipo de hechos. De esa manera van a responder también con un espíritu de cuerpo y una posición de impunidad. Y por otro lado, está esta evidente llamada a la persecución contra organizaciones que defendemos derechos humanos. Porque cuando él dice, vamos a investigar el discurso de la defensa de derechos humanos como herramientas para persecución política, es justamente un llamado a la persecución a quienes denunciamos y exponemos la política de muerte que se ha instaurado a partir de la declaratoria de conflicto armado interno. Perdón, Fernando, usted se sintió aludido y ¿por qué a ver, no quiero personalizarlo, pero creo que corresponde en este caso porque usted primero representa un organismo de derechos humanos, no es que recién apareció, porque en múltiples ocasiones con usted hemos tenido conversaciones sobre diversos tópicos, pero más recientemente usted no solamente ha abanderado ese discurso de derechos humanos, sino que ha apoyado a las familias de estas 4 víctimas. ¿Usted se sintió aludido con este discurso, Fernando? No solamente nosotros, Fabricio. Hay cientos de organizaciones de derechos humanos y sociales que están detrás de este caso y de los otros casos. Y porque interviene o se pronuncia algún actor político, la ministra del Interior ahora pretende decir que esto es persecución política. Por supuesto que sentimos un riesgo como personas defensoras de derechos humanos y como organizaciones. Porque el antecedente de este gobierno es justamente eso, perseguir a quien expone las contradicciones de sus políticas. Y nosotros no estamos para atacar ni perseguir a ningún gobierno. Nuestro rol y nuestra labor es defender derechos humanos y establecer responsabilidades estatales. Y frente a eso, la obligación del Estado, frente a la exigencia de personas defensoras, es acatar, asumir, corregir, dialogar. No es sacar un pronunciamiento, una cadena nacional señalando que van a investigar a los discursos de los derechos humanos que promuevan persecución política. Eso claramente es una tergiversación de nuestra labor para legitimar la persecución. Y por supuesto que estamos en riesgo, querido Fabricio. Bueno, no solamente yo no me represento a mí. Yo no solo soy un abogado más, un abogado particular. Yo represento el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos representa a toda esta comunidad de organizaciones de derechos humanos en el Ecuador. Y un ataque al CDH es un ataque a todas las organizaciones que también están defendiendo y exponiendo este tipo de situaciones y que por supuesto vamos a responder con la misma indignación y vamos a alertar a organismos internacionales que en Ecuador se va a comenzar a perseguir los discursos de defensa de derechos humanos a través de esta lógica y este discurso de que persiguen políticamente a funcionarios. Fernando, en el tema legal, en el área legal, ¿cómo continúa el proceso de las 4 víctimas? ¿En qué estado se encuentra? Y tras las declaraciones del ministro el día de ayer, ¿van a interponer tal vez algún recurso ustedes judicial? Actualmente el proceso penal se encuentra en instrucción fiscal. Van a haber momentos sumamente importantes dentro de este periodo de instrucción fiscal que el juez dispuso 90 días para el efecto. Una de las más importantes es la reconstrucción de los hechos, donde vamos a validar las versiones que se han tenido dentro de la investigación previa, pero también, por otro lado, en el tema del habeas corpus, nosotros vamos a saber defender la decisión de la jueza. Por supuesto que van a haber acciones que nosotros vamos a tomar en relación al llamado a la persecución política contra la jueza y también el llamado de persecución contra las organizaciones de derechos humanos. Hoy a las 10 de la mañana va a haber una rueda de prensa aquí en la ciudad de Guayaquil en relación a este pronunciamiento. También vamos a emitir algunas comunicaciones al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que emitió medidas cautelares en favor de los 4 papitos, señalando esta reacción de impunidad que tienen las instituciones y que por supuesto el riesgo que tenemos las personas que estamos acompañando en este caso. Oiga, Fernando, Mónica Palencia, la hoy ministra del Interior, tiene un pasado en el ámbito del derecho y de la defensa de los derechos humanos. Ella hoy está en el lado del Estado,
Y obviamente entiendo que por su condición de ministra del Interior le corresponde defender la tesis del Estado representado por el gobierno. Entonces ayer cuando presenta la ampliación del recurso de apelación, esto lo publicó Diario El Universo, ella presentó un alegato donde dice o pide la nulidad de lo actuado por improcedencia de la vía, falta de competencia, yuxtaposición de acciones constitucionales penales, indebida persecución al Estado ecuatoriano en tiempo y forma, adelantamiento de las bases de imputación penal, entre otros aspectos. Fernando, usted también es abogado. Yo le pregunto a usted si estos cuestionamientos de la ministra Palencia, que igualmente es abogada, tienen sentido a partir de la decisión de una jueza constitucional de aceptar el habeas corpus y declarar la desaparición forzada de los 4 niños. Bueno, hay una gran diferencia entre graduarse de abogado y ejercer de abogado, ¿no? Evidentemente la ministra funge como ministra, pero argumentos jurídicos no encontramos en la impugnación que hace. Insisto, las instituciones tienen todo el derecho de impugnar, pero lo que no tienen derecho es que en la impugnación colocar todo un repertorio de discurso político que incluye un llamado a la persecución y sanción de la jueza constitucional. Y vamos a aclararlo por partes, ¿no? La acción constitucional, todas las acciones constitucionales buscan proteger derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos. Por otro lado, la vía penal busca la persecución de la afectación a bienes jurídicos, es decir, persigue el cometimiento de delitos y a los responsables. Esa es la vía principal. También protege derechos, pero su finalidad principal es perseguir a quienes cometen delitos. Es lo que ocurrió también, por ejemplo, con los casos de habeas corpus por tortura que tuvimos en los centros de privación de libertad, ¿no? Fuerzas Armadas decían, no, pero si la vía respectiva es la penal. Pero lo que busca una acción constitucional es el reconocimiento del hecho, no del responsable. ¿Cómo yo reconozco el hecho? Primero, por ejemplo, en una tortura, si hubo participación de funcionarios públicos, porque es un centro de privación de libertad, y si hubo una afectación a la integridad personal con una finalidad que genera afectaciones graves a la persona. Se cumple el requisito, hay tortura. No es que queremos determinar responsabilidades, para eso está la vía penal. Lo mismo con la acción de habeas corpus en casos de desaparición forzada. ¿Cuál es la funcionalidad del habeas corpus en casos de desaparición forzada? Dictaminar mecanismos de búsqueda, evitar que la persona, en este caso, termine con graves afectaciones a la integridad personal resultado de una detención ilegal y una posterior incomunicación. Entonces, lo que hizo la jueza fue reconocer fácticamente el hecho, la desaparición forzada, porque la desaparición forzada es una grave violación a derechos humanos. No es solamente un delito establecido en el Código Orgánico Integral Penal, sino que es una grave violación a derechos humanos que tiene responsabilidad estatal. Entonces, todo ese juego de palabras que estableció la ministra Palencia en su impugnación, evidentemente es una interpretación errada y una confusión entre las figuras del delito y de la figura de grave violación a derechos humanos, en donde solamente interviene como responsable el Estado, no las personas individuales. Entonces, en este caso, por hechos, se detuvo, se incomunicó. ¿Quién los detuvo y quién los incomunicó? 16 militares pertenecientes a la fuerza pública. ¿Qué es lo que estableció la jueza? Desaparición forzada bajo responsabilidad estatal. ¿En dónde, en qué parte del análisis de jurídico y la motivación de la sentencia establece que los 16 militares son responsables penalmente de la desaparición forzada? En ninguna parte. Evidentemente, como este caso expone las contradicciones de la política de seguridad del gobierno actual, es por eso que ha iniciado toda una campaña de desinformación que incluye la impugnación para decir que la jueza no tuvo competencias para decir que aquí había un cometimiento de delito. No estamos hablando de cometimiento de delitos. La vía penal ya está realizando su respectivo proceso. Fernando, ¿ustedes entonces consideran que no se cumplió lo que ordenó la jueza el día de ayer? ¿Ustedes podrían, no sé si habría una figura casi de apelación a que no se haya cumplido, si es que así ustedes lo consideran? Bueno, en este caso, por supuesto, vamos a elaborar un escrito a propósito del cumplimiento de las medidas de reparación integral. Evidentemente, esos 4 minutos con algunos segundos no fueron disculpas públicas, más bien, nuevamente se llamó la revictimización y a la criminalización de las familias,
señalando de que las familias están también participando dentro de este proceso de persecución política. Eso no fueron disculpas públicas. ¿Podrían volver entonces incluso a pedir nuevamente unas disculpas públicas, o sea, realmente las disculpas públicas, digamos? En la audiencia de apelación solicitaremos el cumplimiento integral de las medidas de reparación integral que dispuso la jueza de primera instancia. O sea, el problema, le pregunto y con esto cierro, Fernando, porque sé de su tiempo, el problema, digamos, fue la forma como se presenta ayer, porque claro, aparece el ministro y dice, ofrecemos sentidas disculpas, incluso llama a los niños por su nombre, pero al mismo tiempo dice, ofrezco disculpas pero amenazo a la jueza, ofrezco disculpas pero amenazo a los defensores de derechos humanos. Por eso usted cuestiona esas disculpas. Más que eso, Fabricio y compañeros, el objetivo de las disculpas públicas, y lo establece la sentencia, es reconocer el hecho. No es disculpas públicas solamente porque te sientes mal por lo ocurrido. Te pide a ti disculpas públicas para que reconozcas el hecho. Porque el constante discurso de no hubo responsabilidad estatal revictimizó a las familias, afectó su integridad personal, y la forma de resarcir ese daño es reconociendo el hecho porque ahora una jueza constitucional lo dispuso. No es un funcionario público más, es la representante de la justicia. Y si aquí nuevamente queremos hacernos de los oídos sordos y ver a una jueza constitucional como una funcionaria más, eso será problema del gobierno. Pero para nosotros es el pronunciamiento de la Administración de Justicia. Y si la Administración de Justicia te pide que reconozcas el hecho y en la práctica no reconoces el hecho, pero aún así pides disculpas públicas como si fueras un ciudadano común, no estás cumpliendo la medida de reparación integral a cabalidad. Correcto, Fernando. Le envío un abrazo a la distancia. Nosotros en este espacio seguimos con mucha atención a este tema. No lo vamos a dejar de analizar, no lo vamos a dejar morir. Cuando corresponda seguiremos obviamente abordando este tema y estaremos pendientes de lo que pase en las próximas horas. Muy amable, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes, un abrazo a ambos y bueno, una buena semana. Gracias a Fernando Bastias, que como siempre atiende nuestras inquietudes. Él es el representante del Comité de Derechos Humanos de la ciudad de Guayaquil. Hoy a las 10 de la mañana anuncia una rueda de prensa para pronunciarse a propósito de esta cadena del ministro de Defensa del día de ayer, de 4 minutos con 47 segundos, que ha generado tanta polémica. Ofrece disculpas, pero al mismo tiempo, digamos, arremete contra la jueza. A ver, me acaba de llegar el dato, gracias Nahuel, mediante decreto 500, atención, a ver, aquí tenemos una información de última hora. Finalmente el presidente de la República encarga la presidencia de la República, pero no a Verónica Abad. Decreto número 500, acaba de salir en este momento. Dice, artículo 1, encargar la presidencia de la República a la economista Cintia Natalie Gelibert Mora, vicepresidenta constitucional de la República, por efecto del artículo 150 de la Constitución de la República, desde las 17 horas del jueves 9 de enero, o sea, desde este jueves a las 5 de la tarde, hasta las 16 horas con 59 minutos del domingo 12 de enero del 2025. A ver, no le encarga por la campaña. Dice, en razón de la ausencia temporal del presidente por la circunstancia de fuerza mayor expuesta en la parte considerativa de este decreto, ya lo vamos a leer. Mientras dure la ausencia temporal del presidente, no utilizará ningún recurso público ni recibirá remuneración alguna. Requiere al Consejo Nacional Electoral que coordine la respectiva asignación de seguridad al presidente Daniel Noboa Sin. Vamos a revisar, porque como digo, estoy leyendo en caliente esto, a ver cuál es la razón por la cual el presidente de la República decide encargar la presidencia, pero solamente por 3 días, del jueves 9 al domingo 12 de enero. Pero esto acaba de salir desde la Presidencia de la República, lo acabo de leer en caliente, ya vamos a revisar la parte considerativa. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.